vamos a entrar ya en... Cuando tú llegas a Madrid, empiezas a frecuentar bares para intentar hacer contactos con grupos. ¿Cuándo empiezas tú a conocer a gente, a entrar en proyectos musicales ya? ¿Y cuándo te das cuenta de que estás llegando a un punto más que simplemente tocar en un grupo de amigos? Eh, Te diría, Sergi, que no hay una. No, por más que me esfuerce, no logro acordarme de, dijéramos, una fecha, ¿no? O sea, no solo de una fecha Ya. concreta, ni siquiera de un año concreto. Yo venía de Zaragoza de estar con un grupo que ya hacía giras, Sí. etcétera, que teníamos. Lo que pasa es que a mí Zaragoza, de alguna manera, y esto no quiere decir nada en contra de Zaragoza, es una ciudad que adoro, a la que amo y en la que tengo un hermano viviendo y además muchísimos amigos y muy buenos amigos y a la que voy siempre que puedo, ¿no? Voy con cierta regularidad a Zaragoza. Pero se me quedó un poco pequeña, se me quedó un poco... vi que había tocado techo y además coincidió con que el proyecto de Más Birras se terminó. Mauricio Aznar decidió unilateralmente terminar con ese proyecto y a pesar de que a mí me propusieron, el resto del grupo me propusieron que yo siguiera al frente del grupo y que me convirtiera en la cabeza, en frontman y seguir adelante con el proyecto, pero a mí me pareció que sin Mauricio eso no tenía ningún sentido. Entonces, por esa época conocí a un tipo muy interesante, Fernando de Diego, que él ya había sacado 2 discos como de Diego, discos muy interesantes que os recomiendo. Además, yo lo había visto en la tele y le conocí en Zaragoza porque fue a tocar allí a Zaragoza y él me propuso ir a Madrid. Me dijo, vente a Madrid, tengo un proyecto interesantísimo y creo que encajas en él, etcétera. En realidad yo fui a Madrid ya con un proyecto Ujú. que ya existía. Lo que pasa es que era un proyecto en ciernes, no estaba consolidado. Con lo cual tuve que pasar unos cuantos meses en Madrid, pues un poco con lo justo, ¿no? O sea, de hecho, a veces incluso, bueno, tuve una etapa híbrida entre Zaragoza y Madrid, iba y venía todo el tiempo, me quedaba a dormir en el sofá de un amigo o lo que sea, o sea, siempre, sí, 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 siempre con una mochila o con un macuto, o sea, con una maleta, es decir, y la guitarra y poco más. O sea, fueron meses complicados los de intentar adaptarme allí. Y la verdad es que, bueno, bueno, pues empecé a conocer a gente que me empezó a llamar para proyectos, para grabar en discos, para muy poco a poco, muy poco a poco. Eh, Ese proyecto que me llevó a Madrid al final no cuajó, a pesar de que tocamos mucho y fueron un par de años muy divertidos, además muy divertidos, porque era un grupo de rock muy bueno, se llamaba Fuera de la Ley. Llegamos a grabar un disco, pero nunca se publicó. Una pena, pero era un grupazo. Tenía una orientación un poco, pues, si quieres, Black Crowes, porque fue justo cuando salió el primer disco de Black Crowes. Claro, luego a Carlos Tarque Hostia, De mi clan. Buah. y su gran, grande. Un su gran dios. grupo. Lo intenté traer aquí, pero no nos contestó. Un dios. Para mí actualmente, uff. No, a mí Bueno, nos encanta también. a ver, Carlos, yo cuando vi el grupo de Carlos, que todavía se llamaban Murciélagos Clan, todavía no eran M-Clan, de repente dije, buf, mi grupo de Madrid ya no tiene ningún sentido, porque ya hay un grupo que está haciendo esto y lo está haciendo cojonudamente. Pues Carlos y yo nos hicimos muy, muy, muy amigos, de hecho es una amistad que perdura hasta hoy en día, somos pues, prácticamente como familia y bueno, eso fue lo que luego me permitió, cuando has dicho antes que trabajé con ellos, bueno, he hecho coros, he participado haciendo coros en algunos de sus discos y luego también con Carlos hemos tenido algún grupo, dijéramos, para pasarlo bien, ¿no? Grupos de versiones. El primero se llamaba The Rollers y el segundo Hot Legs, con Rubén de Pereza y con Leiva en la batería, muy Joder, divertido. Bueno. hostia. Muy divertido, sí, Pura muy divertido. diversión, pura diversión. Sí, sí, sí. Luego, después de esos 2 grupos, él ha hecho otro grupo que se llama Gran Cañón, en el que yo ya no he participado, vamos, tuvimos grandes momentos de diversión con esos grupos de versiones, la verdad.
Carlos Tarque, si algún Sí. día le llega esto, está invitadísimo. Pero bueno, entonces dirías que tu llegada a Madrid comenzó, no sé si dirías en una de las épocas musicales más difíciles, pero también luego cuando conoces a Carlos y esa época, o sea, dirías que fue un cambio y que fue tu época luego más divertida. Bueno, coincidió con que yo ya empezaba a grabar en discos en el estudio de Alejo Stivel, y empecé a trabajar como productor también, ¿no? Como productor delegado o productor asociado con el estudio de Alejo Stivel. Y la verdad es que a partir de ahí fue todo bastante rápido y bastante rodado. Empecé a participar cada vez en más discos. También empecé a hacer mucha música para publicidad, que es un trabajo muy divertido, a mí me gusta mucho, muy interesante, muy ingrato también a veces, pero muy chulo. Y a partir de ahí fue un poco ya todo rodado. Por eso te digo que no logro decir en qué momento. Es que vaya nombres, Josu. Claro, es que me dices Alejo Stivel, porque además sí que había leído bueno, tú participas en algunos de los discos más importantes en los últimos. Bueno, es que haciendo 150 o 200 discos al final, ¿no? 150, Pero tengo el dato apuntado. participas en algunos de los discos más importantes de lo que es el pop y el rock de los últimos años, ¿no? Sí. Creo que llega todo eso de la mano de Alejo, ¿no? Porque no sé cómo llegas a contactar con él, que me parece uno de los personajes más influyentes en el rock español de los últimos 40 años, sin lugar a dudas. Fíjate, Edu, cómo ha sido hablar Carlos Tarque y te has puesto nervioso, ¿eh? No, pero porque, por ejemplo, Alejo, ¿no? Que, bueno, para mí, y además Alejo también es colaborador en algún tema con Carlos, con M-Clan, y además, bueno, pues el disco de 19 días y 500 noches en el que participa también Josu de Sabina, es productor, o también participas tú, ¿no? O Josu No. Yo ahí participé exclusivamente como guitarrista, ¿vale? Como guitarrista. Claro, en 19 días y 500 noches participé como guitarrista. Sí que es verdad que estuve muy cerca de todo el proceso de producción de ese disco, estuve muy cerca, pero yo en ese disco solo estoy como guitarrista. La guitarra, cuando alguien oye la canción 19 días y 500 noches, la guitarra del principio, la mítica, ¿eres tú? No. Sí. Sí, no. Sí. Pero vamos, en fin, a ver, es un... que es un honor y que yo en ese momento ya lo viví como un privilegio. Pero, y vamos, y fíjate tú, la cantidad de veces que yo habré estado en el supermercado haciendo la compra y... ¿Pero por qué? O sea, quiero decir, prácticamente es más un punteo flamenco que unas notas de un guitarrista de rock. ¿Cómo llegas tú a hacer esa entrada, no? Porque a mí se me conoce como músico de rock, pero mi formación musical y mis creencias musicales van mucho más allá. A mí me encanta la canción francesa y me encanta Mozart y me encanta Silvio Rodríguez, igual que me gusta Led Zeppelin o no sé, o Deep Purple, ¿no? O sea, es decir, yo no me gusta pensar en mí como un músico encajonado claro. En el lenguaje exclusivamente rock, sino que he intentado en mi carrera hasta ahora llegar a otro tipo de lenguajes. Es una de las entradas posiblemente ya más míticas históricas, ¿no? Más míticas de la música. No sé si llaman pop, la música española, de la música en general. O sea, yo creo que esas primeras notas cualquier persona hoy en día en España saben de lo que estamos hablando. Es increíble.